Bueno, el tema de hoy, vamos a entrar en el tema de hoy. El tema de hoy, vamos a poner aquí el tema del día. El tema del día, vamos a hablar nada más y nada menos de el señor Putin. Vamos a hablar de Putin. Bueno, de pronto, para el que quizás no está sintonizado con las noticias, hay gente que de pronto no quiere saber nada de noticias, le cae mal, le hace daño las noticias, acercarse a las noticias. De pronto alguien no está enterado, pero bueno, creo que se cumplió un año de la guerra en Ucrania. Yo creo que nosotros, una de las dificultades más grandes que tenemos como raza es de pronto tenemos como mala memoria, de pronto tenemos como que, sí, o sea, como un Alzheimer, no sé, nosotros nos olvidamos de lo que acabamos de vivir y de repente lo que vivimos, en vez de ayudarnos a corregir, lo olvidamos. Cuando pasó la pandemia en el 2020, cuando pasó la pandemia, de las premisas que hacía la gente era que todo esto, después de tanta muerte y después de tanto sufrimiento, de tanto encierro y tanto cambio y tantas circunstancias que trajo la pandemia, mucha gente decía que íbamos a ser mejores personas, que después de un golpe tan fuerte, entonces nosotros íbamos a ser diferentes, entonces nosotros íbamos a ser mejor personas, más educados, más tolerantes, más misericordiosos. Pero ni bien que se acaba la pandemia y ya hay una guerra mundial, ya hay una guerra que hablamos de una guerra en Ucrania que ya cumple un año. Porque yo no sé, o sea, algunas veces uno dice, ven acá, pero la gente no ha leído libros de historia, no ha visto películas, no sé. Pero en pleno siglo XXI, la transmisión pasada nosotros hablamos de los avances de la ciencia, de la tecnología, hablamos de la inteligencia artificial, del ChatGPT y todo este asunto. Pero aunque la ciencia ha aumentado, aunque tantas cosas han cambiado y han evolucionado, la mentalidad humana tiende al desastre y a lo que aquí en Colombia y en Barranquilla llamamos a la corronchera. O sea, es que tenemos un gustico por dañar las cosas, tenemos un gustico por acabar con lo que tenemos, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto? Y apenas se acabó la pandemia, que creo que no tengo que explicar qué fue lo que pasó en la pandemia, lo cruel que fue la pandemia, lo injusto, las circunstancias tan difíciles que fue la pandemia. Entonces se organiza una guerra y todavía es impresionante que exista gente que está pensando en hacer una guerra, pensando en matar y en destruir. A mí personalmente me sorprende de que existan soldados que todavía en esta época, o sea, es que todavía existen soldados que con una obediencia y con una fidelidad dicen, sí, nosotros vamos a matar y a enfrentarnos. O sea, porque es que uno ve las historias y las películas. Es más, una de las películas que fue galardonada en los premios Oscar fue esta de que creo que la traducción, el título en español, la traducción es Todo está bien en el frente. Y es una película muy cruda, hablando creo que de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. Y muestra el lado de los alemanes, muestra el lado de los jovencitos alemanes que se enlistan engañados por el nacionalismo, por el discurso de nacionalismo, de defender la patria. Y el contraste de la película es bien fuerte porque cuando empieza la película, todos estos muchachos van entusiasmados y en la película muestran que voy a hacer spoiler de la película, tienen que verse de todos modos. En la película muestran que ellos están entusiasmados por los uniformes que reciben y resulta que los uniformes que reciben muestran que vienen de soldados que habían muerto en el frente de batalla y cómo esos uniformes perforados por balas, rotos, llenos de sangre, los mandaban a arreglar y esos eran los uniformes que le daban a ellos supuestamente nuevos y ellos estaban entusiasmados cuando reciben el uniforme, el fusil y cuando van al frente de batalla. Ellos no están conscientes de lo que van y llegan al frente de batalla pues súper ilusionados pensando que la guerra era, no sé, un paseo, que era algo divertido, que era algo genial y resulta que cuando se encuentran con la realidad del frente de batalla, de la guerra, pues mira que el rostro, la perspectiva cambia totalmente. Y es bien fuerte cuando tú te ves la película, porque tú ves como los muchachos casi como que se envejecen, casi como que algo se muere dentro de ellos porque están viendo que eso no tiene nada de bueno, que no tiene nada de agradable, que no tiene nada de
de noble ir a la guerra y ver cómo muere tu amigo, tu compañero y todo el desastre. Y bueno, yo lo que pienso es que, bueno, eso pasó hace años y esa experiencia, tanto documental, tanta película, daría para, oye, decir, está bueno, o sea, ya no voy a repetir ese error. Es como la pandemia. Con la pandemia uno, oye, hay cosas que dice, ya yo las veo diferente. Yo veo diferente cuando alguien estornuda, veo diferente cuando alguien tiene gripa, veo diferente cuando veo una aglomeración de personas, ya uno lo capta, lo ve diferente por la experiencia. Pero algunas veces parece que no. Y entonces cuando yo veo esto de Putin, que hace la guerra contra Ucrania, que como si no hubiese pasado la pandemia y otra vez el número de muertos, la crisis económica que eso ha generado, porque algunas veces uno piensa, bueno, eso es en Ucrania, eso es por allá lejos, bueno, suerte, que te vaya bien, Dios te proteja, pero es impresionante que aún parte de la economía aquí en Colombia y en otras partes del mundo ha sido afectada por el conflicto en Ucrania. Entonces, acabamos de salir de una pandemia y ahora nos encontramos con que hay un mancito de Nueva York, como dice el otro, hay un mancito que dice, vamos a hacer guerra y esto también genera una crisis económica impresionante. Entonces tú dices, ven acá, ¿qué clase de golpe en la cabeza necesitamos nosotros para reaccionar? ¿Qué clase de totazo necesitamos nosotros como para que la conciencia se despierte y cambiar y ver las cosas diferentes? Pero definitivamente, bueno, este señor Putin, que espero que si ves esta transmisión no lo tomes a personal, pero bueno, decide hacer una guerra, encuentra soldados que en pleno siglo XXI deciden serle fieles a sus mandamientos, a sus órdenes y van a otro país a pelear en otro país y se arma una guerra y pelean y todo el asunto y el conflicto. Y les decía que ha pasado un año. Pues la noticia fue que esta semana, por si alguien necesita una idea de emprendimiento y por si alguien está diciendo yo necesito una idea, algo que me genere dinero, algo que me genere un ingreso, necesito una entrada más, les tengo una idea perfecta. Y es que esta semana salió la noticia de que se dio una orden de captura contra Putin. Es decir, que hay entidades que quieren colocar a Putin preso por ciertos delitos durante todo este conflicto. Quieren capturarlo. Así que si tú de pronto tienes un grupo de amigos o eres valiente o tienes ciertas habilidades y te animas, bueno, puedes pasar tu hoja de vida, puedes pasar tu cotización, capturas a Putin y ahí te entra un buen dinerito que yo creo que a nadie le hace falta. Cualquier cosa, si yo te puedo colaborar, me mandas un correo y yo también veo de qué forma yo puedo colaborarte en el plan para capturar a Putin. Es algo totalmente que da risa todo este cuento porque en las redes todo el mundo comentaba como que, bueno, mira, pero ¿quién captura a Putin? ¿Quién va y se enfrenta al ejército ruso, a la seguridad de Putin? ¿Quién llega y lo captura? Yo estaba pensando, ¿será que si amablemente yo le mando un correo y le comento que, hombre, que bueno, que no es nada personal, sino que por cuestiones económicas, que bueno, que si me colabora, que esto y que lo otro? Pero mira, suena ilógico, suena chistoso, suena una tontería esa idea de capturar a Putin, de encerrarlo. Y entonces poco a poco nos vamos acostumbrando a que en la vida, en el mundo, existen cosas que nunca van a cambiar, de que existen cosas con las que siempre vamos a tener que estar ahí llevándolas y que cada uno tiene que pelear de acuerdo a las capacidades que tenga y de acuerdo a su potencial. Y como dice esa frase, el fin justifica los medios, de acuerdo a lo que tiene, lograr imponer su voluntad. Por supuesto que es fácil criticar a Putin y criticar y decir, oye, que es un presidente de una potencia mundial y todo el asunto, pero todos de una u otra forma somos un pequeño Putin. En nuestro corazón, en nuestra casa, en el trabajo, donde quiera que vayamos, todos podemos hacer un Putin. Nosotros podemos imponernos, pelear por nuestros intereses y no importa lo que diga la gente o la Fergie, no importa lo que diga la gente, no importa lo que los demás piensen, nosotros imponer nuestra voluntad, nosotros imponer nuestro deseo y aún entrar en guerra con otras cosas, con otras personas por imponer nuestra voluntad al mejor estilo de Putin. Por supuesto, entonces va a haber gente que está a favor de nosotros, gente que está en contra de nosotros y
seguimos adelante a pesar de lo que este diga, a pesar de lo que el otro diga, no importa, nosotros seguimos adelante al mejor estilo de Putin. Dan orden de captura y unos dicen que sí, que hay que capturarte y es que pasa en todas partes, pasa en todos los países. Unos dicen que esto es lo bueno, que esto es lo malo y así pasa el tiempo y uno se va acostumbrando poco a poco a que desde el más poderoso hasta el que tiene menos poder, desde el más rico hasta el más pobre, cada uno está peleando por hacer su voluntad. En medio de todo esto, entonces surge la pregunta, ¿quién podrá ayudarnos? Ahora, ¿quién podrá venir y colocarnos a nosotros la conciencia exacta? Les estaba diciendo y le estaba dando mi opinión acerca del planteamiento de que después de una pandemia, oye, ven acá, entrar con una guerra es una locura, o sea, después de tantos muertos, ¿sabes? Yo les hago una pregunta, ¿cuántos muertos dejó la pandemia? Aunque hubiesen dejado nada más uno, sería suficiente. Pero así está nuestra conciencia de que si nos hablan de un muerto, aquí por ejemplo en Colombia, o sea, es difícil encontrar un día en Colombia en que las noticias no digan que hubo un muerto. Y ahora, cada día es más popular y no nos sorprende, nos acostumbramos. Hoy creo que la noticia fue que hubo una masacre aquí en Barranquilla, en un barrio. O sea, la gente se mata con machete, con pistola y el sicariato y parece deporte. Y tú dices, ven acá, nosotros acabamos de salir de una pandemia, acabamos de salir de la muerte de millones y con la misma nos levantamos a matar al otro, a levantarnos en contra del otro y parece que lo único importante y lo único que rige nuestra vida es nuestros intereses y si yo necesito matarte a ti con tal de tener yo plata, pues te mato. Si yo necesito para mi negocio, para lo que sea, echarte a ti, te echo y así cada uno nos convertimos en un pequeño dictador, en un pequeño tirano en el lugar donde estamos y en la medida que tengamos poder vamos al mejor estilo de Putin diciendo pues yo soy yo y los demás que aguanten. En contraste a eso, por supuesto, y por eso les cuento que, por eso es que Dios cada vez parece que fuera algo, la palabra de Dios parece que fuera algo tonto, que no se puede aplicar, muy lejano. ¿Por qué? Porque en todo esto nosotros encontramos en la Biblia un contraste de lo que Dios dice, de lo que muchos hombres hicieron en nombre de Dios y uno dice, oye, ven acá, aquí el problema es o Dios no existe o definitivamente Dios existe y nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. En Hechos, capítulo 16, en el versículo 6, sí, Hechos 16, versículo 6, la Biblia cuenta que Pablo y Silas, el apóstol Pablo y Silas, estaban viajando por la región de Frigia y Galacia. Dice que el Espíritu Santo, escuchen esto, el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Otra versión dice así: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Bueno, espérate un momento. Por un lado estoy hablándole que nosotros somos pequeños Putin, pequeños dictadores y tenemos que ver las noticias y tenemos que ver lo que está pasando a nivel general en el mundo. Y no estar satisfecho con ser comentarista de las noticias, sino decir, ven acá, yo que tanto critico la violencia, pero yo también soy violento en mi casa. Yo que tanto critico la corrupción afuera, pero yo también soy corrupto en lo que a mí me corresponde administrar. Y ahora les estoy hablando de un dictador en pleno siglo XXI, un hombre violento y un hombre que hace guerra contra otro país, pues parece que estuviera anestesiado de la realidad, pero también les cuento que nosotros lo podemos hacer igual. Nosotros podemos ser pequeños Putin en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos. Pero resulta que ahora nos encontramos con este pasaje de la Biblia que así de una manera cortica dice que un día Pablo y Silas, que eran siervos de Dios, que estaban predicando la palabra de Dios, no estaban haciendo absolutamente nada malo, de repente el Espíritu Santo les prohibió predicar en Asia. Y no da más razones. No dice la razón por qué, no dice cómo les dijo, pero dice que les prohibió hablar, predicar en Asia. Y ellos obedecieron. Báilate ese trompo en la uña. Esto a mí me llama mucho la atención. Porque en un mundo donde todos estamos, desde el más poderoso hasta el personaje más normal, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más influyente al menos influyente, todos estamos acostumbrados a hacer lo que literal nos da la gana, encontramos hombres que se someten al concepto de Dios y que para ellos era más importante lo que Dios pensaba que lo que ellos pensaban, que lo que Dios quería que lo que ellos querían.
Y ahí hay una primera enseñanza y una primera pregunta. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es eso que nosotros decimos? Esto es lo que a mí me gobierna, esto es lo que yo obedezco. ¿Será que Dios? Porque ahora mismo nadie tiene problema en decir yo creo en Dios. Ahora mismo nadie tiene problema en decir yo soy creyente, yo voy a una iglesia, yo tengo un ministerio o algo por el estilo. Pero la pregunta realmente es ¿quién manda en nosotros? ¿Quién da la orden en nosotros? ¿Quién tiene la última palabra? Me sorprende que Pablo y Silas no estaban haciendo algo malo, porque por lo general pensamos que Dios prohíbe solo las cosas malas. Y sería muy obvio que Dios no patrocine lo malo. Por ejemplo, Dios mío, o sea, ¿quieres que yo golpee a esta persona? ¿Quieres que robe? ¿Quieres que haga esto? Por supuesto que Dios no patrocina lo malo y no hay que hacer una consulta, no hay que orar para Señor, dame sabiduría. ¿Será que tú quieres que mienta? ¿Quieres que yo, no sé, Señor, revélame? ¿Tú quieres que yo engañe? ¿Quieres que robe? Padre, revélame si tú quieres que yo robe. Evidentemente, Dios no quiere que nosotros hagamos lo malo, pero estos hombres no estaban haciendo absolutamente nada malo, ni tenían malas intenciones, pero algo sabía Dios, algo veía Dios, que Dios dijo, no, ahora no. Y nosotros necesitamos tener ese tipo de relación con Dios en la cual Dios sea el que gobierne. Hace unos días hice un meme y vamos a ver si se los puedo enseñar por aquí. Hice un meme donde ese meme reconocido de este Drake, aquí está. Y ahí en ese meme yo pongo que cuando se habla de Jesucristo como rey, pues mira que no. Jesucristo como salvador, sí, ese sí me gusta. Jesucristo como rey, no, qué problema, no me conviene. Pero Jesucristo como salvador, ese sí es bonito. Todos nos gusta Jesucristo, el que pelea por nuestros intereses, el que pelea por nuestros planes, por nuestros deseos. Pero cuando se trata de un Jesucristo que viene a opinar y a dar órdenes, un Dios que es Señor de nuestra vida, no nos conviene. No nos conviene y no nos gusta tanto. Y algunas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué yo no veo tanto a Dios en mi vida? ¿Por qué yo no escucho tanto a Dios? ¿Por qué no veo que Dios me respalde? ¿Por qué no veo que Dios haga algo? ¿O por qué me siento como que mi vida de fe no es relevante? Bueno, quizás es porque cuando Dios habla, nosotros no escuchamos, o cuando Dios dice algo, nosotros no obedecemos y nos hemos acostumbrado a que la vida de fe es simplemente lo que a mí me conviene y lo que a mí me gusta, o lo que yo entiendo. Este pasaje llama mucho la atención porque sin más explicación, la Biblia dice que el Espíritu Santo le dijo a Pablo y a Silas, pues no van. ¿Y por qué? Porque yo digo que no. Y me llama mucho la atención qué tipo de relación tenían ellos con Dios en la cual Dios sabía que les podía decir sí y les podía decir no. Y es una pregunta interesante. ¿Dios te puede decir sí? ¿Hay cosas en las cuales Dios te puede decir que sí? ¿Hay cosas que estás haciendo que Dios aprueba? ¿Hay cosas que tú y yo estamos haciendo en las cuales Dios dice sí, dale, voy contigo? Pero también una pregunta importante es, ¿Dios te puede decir que no? ¿Hay cosas que quieres hacer o que quiero hacer en las cuales Dios dice no las hagas? No. Y otra pregunta que surge es, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando Dios dice no? Cuando nuestros sentimientos, nuestros intereses encuentran en Dios un no. Cuando nuestros planes, nuestras ilusiones, todo encuentra a Dios que dice no vayas. Moisés, consciente de lo importante de tener a Dios de su lado, le dice a Dios, mira Señor, yo sé que tú tienes un plan conmigo, con nosotros, con el pueblo de Israel, dice, pero mira, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Si tu presencia no nos acompaña, si tú no vas con nosotros, mira, no hay promesa, no hay tierra prometida que valga lo que tú vales. Y algunas veces nosotros perdemos de vista eso. Queremos las bendiciones, queremos lo bueno, queremos la fama, queremos la riqueza, queremos el respaldo de Dios e inconscientemente sin Dios, sin las normas de Dios, sin que sea la manera de Dios. Queremos las cosas y Dios, quédate por allá al ladito y yo te digo cuándo vienes y arreglas aquí y como un sirviente. Cuando yo te diga, tú entras y limpias aquí y tú arreglas esto, pero tú déjame a mí manejarlo como yo quiera. Eso no es una vida de fe. Esa no es una vida de fe, porque la vida de fe no se trata de que yo vivo, sino que, como dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. De eso trata realmente la vida de fe. Y me llama la atención que ellos tenían una relación con Dios en la cual ellos podían no solamente vivir en Dios, hacer la voluntad de Dios, sino escuchar a Dios, y tanto que hasta que Dios les decía no. Es más, hay algo que me llama mucho más la atención y es que ellos escuchaban claramente a Dios. Y eso
a mí me llama mucho la atención. Eso a mí me impresiona. Eso a mí uy, Dios mío. Ellos te escuchaban claramente, así como ustedes me están escuchando a mí. Ellos escuchaban a Dios, como si lo tuvieran al lado. Y fíjate que dicen, el Espíritu Santo les prohibió. Así que no fue como que una fuerza, no fue una señal en la pared, como si que estuvieran describiendo a una persona que llega y da una opinión, un concepto. Y nosotros en esta época de tiranía, en esta época donde todo el mundo quiere hacer su voluntad, donde todo el mundo quiere imponerse, en esta época hemos perdido la voz de Dios, hemos perdido el concepto de Dios, hemos perdido el escuchar claramente a Dios y quizás hemos normalizado el que Dios no habla, hemos normalizado el que Dios no opina, hemos normalizado que pasa una semana, pasan meses, pasa un semestre, pasan años, pasa décadas, y Dios no dice nada. Y seguimos adelante y vivimos de ilusiones, vivimos de ideas, de pensamientos, e intentamos aquí, intentamos allá, y Dios no habla, y eso tiene que ser muy preocupante para nosotros, para los que creen en Dios. Para el que no cree en Dios, obvio, no le interesa escuchar a Dios. Estaba viendo un video donde dicen, no sé si eso fue verdad, que algunos jugadores de Argentina, antes de ir al mundial, fueron donde unas brujas y estuvieron haciendo pues brujería para que les fuera bien durante los partidos. Algunos hasta hicieron brujería en contra de otros compañeros de equipo para que se lesionaran para ellos poder jugar. Bueno, son especulaciones, a mí no me consta, no voy a decir como que sí, yo lo vi y es así. No, ni idea si fue verdad o no fue verdad. Lo que sí me llama la atención es que nosotros no podemos tratar a Dios al estilo de lo que se hace con un brujo o lo que se hace con cualquier persona. Ven acá, yo te voy a manipular a mi gusto, a mi horario y en mi tiempo. Y hemos perdido a Dios, hemos perdido la voz de Dios, hemos perdido el concepto de Dios, hemos perdido la dirección de Dios, lo hemos perdido. Y eso, mis amigos, es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Lo peor que te puede pasar a ti no es perder un ser querido, no una crisis económica, no que Putin haga guerra o algo por el estilo. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es no escuchar la voz de Dios. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es acostumbrarnos a que Dios no opina, a que Dios es como un pedazo de piedra, como un muñeco que no habla, que no opina, que sí, o sea, que no hace nada, no comenta, un florero. Un florero. ¿Tienes flores en tu casa? ¿Alguna vez has tenido flores en tu casa y tú pones el florero? ¿Dónde colocas el florero? Donde a ti te gusta, donde a ti te apetece, donde se te da la gana. Tú tomas el florero, tomas las flores, las cortas al tamaño que tú quieras, echas agua y pones las flores, y cuando las flores se marchitan, las botas. No te importa si la flor está incómoda, si la flor dice esto. Tú no estás en la expectativa de que la flor te diga algo relevante para tu día de trabajo. Tú no estás pendiente de que si la flor te va a dar un consejo o algo por el estilo, porque es algo totalmente inerte. Y nosotros hemos hecho de Dios algo, un adorno inservible, un adorno inútil, algo que colocamos y llevamos de aquí para allá, y cuando nos conviene lo guardamos y esto y lo otro. Sin embargo, cuando una persona vive así, lo único que le queda es la tiranía de su corazón, que es lo que dice Romanos capítulo 1, que cuando nosotros dejamos de consultar a Dios, que cuando nosotros dejamos de invocar a Dios, entonces Dios nos entrega a la locura del corazón, nos entrega a la tontería del corazón. ¿Por qué? Porque como nosotros pensamos que nosotros somos más inteligentes que Dios, pensamos que nosotros sabemos más que Dios, pensamos que nosotros la tenemos más clara que Dios, somos tan orgullosos que ni consultamos a Dios, porque nosotros pensamos, es que yo sé. Como somos tan orgullosos, Dios dice, mira, el mejor castigo que te mereces es que te creas tu propia mentira y que tú vivas en tu mundo de fantasía, en el multiverso. La idea del multiverso, que ahora es muy popular en películas de Marvel, en la película que ganó como mejor película ahora en la última edición de los premios Oscar, que creo que se llama Todo en todas partes y al mismo tiempo, creo que así es el nombre, que también habla del multiverso y de varias realidades. Lo que está hablando es que, por supuesto, es algo que no es real, pero algo que a todos nos gustaría, y es
poder decir, es que existen varias versiones de mi vida, es que existen varias formas de hacer las cosas. ¿Y qué tal que yo no me hubiese casado? ¿Y qué tal que yo no hubiese estudiado esta carrera? ¿Y qué tal que yo no hubiese hecho esto? ¿Y qué tal que yo no hubiese viajado? ¿Y qué tal que este no se hubiese muerto? ¿Y qué tal que yo hubiese hecho esto y que hubiese quedado con esta persona y no con esta persona? ¿Y qué tal que yo hubiese ido y que no hubiese? Y toda esa diversidad de ideas y de pensamientos nos encanta pensar, y algunas veces tortura, porque ¿qué tal y si? Y entramos en el multiverso del y si tal cosa, y si tal cosa, y cómo sería mi vida si esto, y cómo sería lo otro. Y entramos en el juego de en qué multiverso, en qué universo nuestra vida sería la ideal, en qué universo o en qué pensamiento, cuál sería la versión ideal, y no nos rendimos a la verdad que la única vida que existe y que podemos aspirar y la verdadera vida es humillarnos delante de Dios. Fuera de Dios no hay más vida. Fuera de Dios no hay más. Es que no existe. Por mucho que uno quiera consultar a un brujo, que uno se gane la lotería, que uno le pregunte al ChatGPT cuál es el número del baloto, que por cierto no le he preguntado. Que por más que uno cambie su apariencia, por más que uno aprenda otro idioma, por más que uno se mude a otro país, por más que uno haga esto o lo otro, no hay vida, no hay vida, una vida real. Todas las demás cosas son ilusiones, son mentiras, son pasajeras, son cosas, vanidad de vanidades, lo dijo Salomón. Este Salomón que dice vanidad de vanidades, si un pobre dice, es que todo es vanidad, tú dices, claro, porque tú no tienes plata. Pero lo dijo el hombre más rico de toda la historia y más sabio, Salomón. Vanidad de vanidades. Y entonces el tipo dice en Eclesiastés que él lo probó todo y se dio la tarea de buscar placer y de buscar alegría en cualquier cosa y no lo encontró fuera de Dios. No hay vida. No hay vida fuera de Dios, no hay vida, no hay forma. Y nosotros hemos perdido la voz de Dios, la dirección de Dios. Hemos perdido el deleite de su voluntad. Hemos perdido la alegría de su sonrisa. Hemos perdido la satisfacción de saber que podemos agradarlo a Él. Eso es la verdadera adoración. Cuando en la antigüedad ellos sacrificaban ofrendas delante de Dios, la Biblia dice que era como un olor grato delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía de esa forma que ellos estaban obedeciéndolo a Él. Y la única forma en que nosotros podamos tener la satisfacción de la sonrisa de Dios es que nosotros sepamos que aunque nos guste o no nos guste, le guste o no le guste a la gente, nosotros podamos acostarnos y saber, hoy hice lo que Dios me dijo que hiciera. No importa cuántos estuvieron de acuerdo, no importa cuánto les gustó, no importa si da o no da dinero, no importa si soy o no tan popular, no importa nada. Lo único que importa es que Dios sabe que puede contar conmigo. Algunas veces pensamos que ser cristiano o que servirle a Dios es un despliegue de poder impresionante, un despliegue de poder a los Avengers, a los Harry Potter, que siempre vamos a ganar y que siempre vamos a tener todas las cosas resueltas. Y resulta que hay momentos, como le pasó a Pablo y Silas en este pasaje en Hechos capítulo 16, en que Dios, su voluntad, frustra todas nuestras emociones y todos nuestros planes. ¿Y qué tal que Dios se aparezca hoy y te diga no? ¿Y tú, cómo así? Pero si esto no es malo, pero si esto no le va a hacer daño a nadie, pero si esto yo no voy a matar a nadie. Pero si, y Dios dice, sí, pero es que no. Yo imagino que quizá Pablo y Silas le dijeron al Señor, pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no nos dejas ir a Asia? ¿Por qué no nos dejas predicar allá? Y Dios dice, pues no quiero que vayan. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Señor, pero, y algunas veces Dios no lo va a explicar. Y algunas veces Dios dice, ¿sabes qué? Pues no te lo puede explicar porque no vas a entender. Dios dice, no. Y casualmente se está celebrando hoy aquí en Colombia un festivo que es el de San José, en un país que la fe la tiene para simplemente, es una fe dormida, porque cuando uno escucha que un país se detiene para celebrar a San José, cualquiera diría, caramba, ese es un país muy creyente. Caramba, ese es un país donde la gente tiene que ser muy temerosa de Dios. Porque si celebran hasta San José, imagínate el nivel de fe que debe haber en Colombia. El nivel de reverencia que debe haber en Colombia es una cosa impresionante, porque esa gente hasta San José lo celebra. Porque una cosa es que yo les digo, mira, que aquí se celebra a Dios, se celebra a Jesucristo. Bueno, mira, pues claro,
No es que se celebra hasta San José. ¡Ah! Se celebra San José. Es que tienen que ser un país muy creyente. No, Colombia no es un país creyente. Colombia tiene una fe dormida, una fe que celebra a San José, pero no para tener una actitud de reverencia, para tener una actitud ¿cómo es que dicen? Para reflexionar, para, oye, meditar en la vida de José, en la fe de José. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo creo que si tú entrevistaras al 100% de los colombianos, un gran porcentaje te diría, no tengo la menor idea de por qué hoy es festivo. Y dice, a mí lo único que me importa es que es festivo, que no tengo que ir a trabajar, que puedo ir a la playa o que cualquier otra cosa y no me molesten más. Ahí está Mulatica76 diciendo, ni saben realmente cuál fue el papel de José en la vida de Jesús. Pues mira, a lo que voy es que nosotros nos hemos acostumbrado a tener una fe dormida, una fe que se habla pero que no es real, porque supuestamente se celebra que... Hola, Judy Mantilla, gracias por el follow. Algunas veces tenemos una fe dormida, les decía Manuel López, gracias por el follow. Algunas veces desde México lindo y querido, mi mane... Saluditos a la Vanecita rosadita, güey. Les decía que tenemos una fe dormida, una fe que solamente para lo que conviene. Entonces resulta que celebramos un festivo, pero no entendemos para qué es el festivo, ni por qué es el festivo. Y si nos dicen, es que es el festivo de San José, yo creo que la gente entraría más en confusión, porque si la gente le dice, es que, ¿por qué es festivo? La mayoría diría, pues no tengo la menor idea. Y si le dicen, no es que es festivo por San José, entonces te dirían, San José. ¿Y por qué los colombianos celebramos un festivo para San José? ¿Qué hizo San José en la historia de Colombia? Entonces te explicarían y te dirían, no, lo que pasa es que se celebra el festivo de San José porque es el día porque se acerca el día del Padre, ¿verdad? Entonces, como José fue el papá de Jesús, entonces mira, para tener esa conmemoración. Y todos sabemos que el día del Padre junto con el día del hombre están peleando para ver cuál es el día de los más, el día del árbol es más celebrado que el día del hombre o el día del Padre, ¿verdad? Porque es que hay un plan de convertir al hombre, al varón, en una especie en vía de extinción. Pero bueno, la idea es que nosotros podamos reconocer que nuestra fe no puede ser algo más que manipulamos, algo más que lo agarramos a nuestro gusto, sino que al contrario, encontrar la verdadera vida. Hasta que no nos humillemos y le preguntemos a Dios qué quiere con nuestra vida. Nosotros no hemos vivido, no importa si tienes 30, 20, 40, 50, los años que quieras, hasta que no nos humillemos delante de Dios, no hemos vivido. Por eso es que la Biblia habla el creer en Jesús como el nacer de nuevo, porque hasta que no nos rindamos delante de Dios y le preguntemos, o sea, que nos acerquemos a Él arrepintiéndonos por nuestros pecados y le preguntemos, bueno, ¿qué quieres hacer con mi vida? Hasta ese momento nosotros no hemos vivido. Hasta que no hemos hecho la voluntad de Dios, hasta que no nos preocupemos por hacer la voluntad de Dios, no hemos vivido. No has vivido, entérate, has vivido en la tiranía, has sido un pequeño Putin, has querido hacer tu voluntad, has querido hacer la guerra con quien te da la gana, has querido eliminar a quien te conviene eliminar. Soy un pequeño tirano, hasta que nos humillamos delante de Dios y nos presentamos delante de Él como un instrumento para servirle a Él en el nombre y en la bandera del amor de Dios, en el nombre del plan de Dios. Hasta ese instante, nosotros no tenemos vida. Hasta ese instante nosotros no hemos vivido. Y por eso me llama la atención este pasaje que les comentaba en Hechos 16, donde el Espíritu Santo le dice a Pablo y le dice a Silas, pues no van a predicar a Asia. Y yo me pregunto, ¿pero qué tiene de malo predicar en Asia? Es algo bueno. Y ahí es donde tú te das cuenta que ningún plan, por bueno que sea, puede superar la voluntad de Dios. Que ningún plan, por maravilloso que suene, puede reemplazar la voluntad de Dios. Por muchas ventajas, por muchas garantías, por muchas oportunidades, porque mira, por muy lindo que lo pintes, si no es la voluntad de Dios, ¿sabes qué? No, Dios no dice, ay, sí que es tan bueno tu plan, es tan buena tu idea, que sabes que yo me voy a olvidar de mi voluntad. Y por eso Dios le deja claro a Pablo y a Silas, ¿sabes qué? Aún lo bueno, si yo no quiero, no va. Y no va, no. ¿Sabes qué necesita Putin? Putin necesita encontrarse con alguien más poderoso que él. Putin necesita encontrarse con alguien que lo haga rendirse. Por supuesto, entonces cualquiera de nosotros pensaría, qué bueno es que existieran los Avengers. Dios mío, qué bueno que en el mundo existiera los Avengers y llegaran y le dijeran a Putin, me acabas la guerra o te mandamos a Hulk y te va a dar tu zarandeada bien tesa y te prácata para que seas serio y te organices. Pero los Avengers no existen y lo más tonto no es creer que existen los Avengers, lo más tonto es querer ser un Avenger.
Y lo peor es que hoy en día existen Avengers virtuales. ¿Y qué creen? Que porque comentan en Twitter o en cualquier otra red social o repostean algo en su Instagram, entonces ya están, no sé, de alguna forma haciendo un ataque poderoso. Y por eso es que causa risa esa noticia de la orden de captura contra Putin. Pero bueno, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir a donde Putin? ¿Quién va a ir al Kremlin? Toc, 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 toc. Sí, buena, venimos a capturar al señor Putin, al señor Putin. ¿Quién va a ir? Nadie va a ir. Y así pasan años y pueden hacer campaña y pueden hacer huelgas. Dios nos libre de una guerra mundial. Pero lo que Putin necesita es encontrarse a alguien más poderoso delante de quien se tenga que humillar y reconocer, ¿sabes qué? No vivo yo, sino que tú tienes que vivir en mí. Pues no nos vayamos lejos, no nos vayamos hasta Rusia, no nos vayamos hasta Moscú. Quédate en tu corazón. Tú no eres Putin, pero puedes ser un pequeño Putin. De pronto tú no le estás haciendo la guerra a Ucrania, pero de pronto le estás haciendo guerra a otra persona u otras cosas. Y tú y yo necesitamos encontrar a alguien más poderoso que nosotros. Ese que encontraron los discípulos y humillarnos delante de él y decirle, no vivo yo, sino que quiero que tú vivas en mí. Toma mis manos, mi boca, mis palabras, mis miradas. Vive tú en mí. Por eso la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. El evangelio no es un estilo de vida. El evangelio es un estilo de muerte. Mientras tú y yo pretendamos que el evangelio es para vivir sabroso, que es la bandera no solamente del gobierno de Gustavo Petro y la frase popular de Francia Márquez y lo que predica también Toretto en sus Vin Diesel en las películas de Rápido y Furioso, que todo es para vivir sabroso. Mientras nosotros pretendamos vivir sabroso, Dios nunca lo vamos a entender y Dios nunca nos va a servir, porque Dios no se va a humillar a nuestros deseos, ni es la hada madrina de Shrek ni nada por el estilo. El evangelio no es un estilo de vida, es un estilo de muerte. Es morir cada día para que viva Dios en nosotros. Estamos en una época y en un instante donde nosotros podemos estar siendo perseguidos por otros. De pronto están diciendo, ojalá lo capturen, ojalá ese Eduardo sea capturado, así como dicen, ojalá ese Putin sea capturado y se termine todo lo que está haciendo. Quizás hay gente que está orándole a Dios y diciendo, ojalá Manuel, ojalá, oye, aquí tengo dos Manuel, ojalá Manuel Vera o Manuel López caigan, los capturen. Y quizá hay gente que está dando una orden de captura en contra de Fergie o de Mulatica 76 o de Judy. De pronto hay alguien que dice, ¿sabes qué? Ojalá la capturen y ojalá termine todo lo que esté haciendo. Mira, como con Putin. Quizá hay gente que nos hace barra y dice, dale. ¿Cómo hay gente que le hace barra a Putin y le dice, dale, tú puedes, dale. Y algunos días nos vamos a sentir apoyados, unos días nos vamos a sentir aplaudidos por la gente. Por otro lado, otro día vamos a sentir que la gente nos persigue, que la gente nos desprecia, que la gente no está a favor de nosotros. Pero la opinión que realmente nos tiene que importar, la opinión que realmente nos tiene que llevar a revisar lo que estamos haciendo es la opinión de Dios. Siempre que leo la Biblia me gusta pensar en probabilidades y casi que hago un juego y siempre pienso qué hubiese pasado y trato de cambiar la historia. Y por eso es que le digo a la gente que lean la Biblia como en cámara lenta. Porque me pregunto qué hubiese pasado si Pablo y Silas le dicen a Dios, pues no, nosotros vamos a ir a Asia y vamos a predicar tu palabra sin ti. Vamos a predicar tu palabra, aunque tú no quieres que vayamos allá. Y Dios, ¿qué creen que hubiese pasado? ¿Qué creen que hubiese pasado si Pablo y Silas van a Asia a predicar sabiendo que Dios les dijo que no fueran para allá? ¿Qué crees tú que te va a pasar a ti? ¿Qué creo yo que me va a pasar a mí si caminamos e insistimos en un camino en el cual Dios nos dijo que no teníamos que caminar y que no teníamos que ir? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que te vas a encontrar respaldo de Dios? ¿Crees que vas a encontrar la paz de Dios? ¿Crees que vas a dormir bien? ¿Crees que vas a estar libre de afán? Algo lo comentaba con mi esposa estos días. Le decía, a mí algo que me llama la atención de los discípulos y de estos apóstoles es que la Biblia dice que ellos predicaban y algunas veces los metían presos y los castigaban y los golpeaban. Y la Biblia dice en Hechos que ellos salían de ahí contentos, felices por haber sido tomados por dignos de sufrir por el evangelio. Y yo digo, pues que les dieron tan duro que quedaron trastornados, que fue el cuento. Porque tú y yo no nos golpean, no nos meten presos por predicar el evangelio, pero nosotros nos pica un mosquito y ya nos queremos echar a morir. Y ya queremos morirnos y ya estamos diciendo, ay Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero esta gente que sí vivió y sufrió de una manera impresionante,
salían contentos. Entonces ahí es donde tú te das cuenta cuál es la diferencia entre el que hace la voluntad de Dios y el no hace la voluntad de Dios, el que está en la voluntad de Dios y el que no está en la voluntad de Dios. El que está en la voluntad de Dios disfruta y vive la vida aunque no sea lo más agradable, ¿sabes qué? Va a entender su propósito y va a tener fuerzas para seguir adelante, pero hay gente que aunque viva cómoda, no vive en una cárcel, no tenga, nadie lo golpee ni nada por el estilo, viven amargados, desesperados, con ganas de morirse, afanados. ¿Y por qué? Porque no estás haciendo lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Si estás afanado, si te afana, lo estás haciendo sin Dios. Si estás afanada, si estás afanado, lo estás haciendo sin Dios. Si no lo estás disfrutando, si no estás disfrutando tu propia vida, si no tienes paz, no estás haciendo lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Si estás preocupado por la plata, si estás viendo cómo vas a sacar plata, estás haciendo lo que Dios te dijo que no tenías que hacer. No te engañes más, no te engañes más. Si te afana, si estás desesperado, como cualquier persona del mundo, como Putin, estás tratando de pelear por tus intereses y defender tus intereses a lo que cueste, quizás estás queriendo construir tu propio reino, quizás estás queriendo construir tu propio imperio, defender tus intereses, garantizar tu futuro y no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque te aseguro algo, cuando una persona está haciendo la voluntad de Dios, una de las primeras características que tiene es que escucha a Dios. Y escucha a Dios cuando Dios le dice sí, y escucha a Dios como Pablo y Silas en Hechos 16 cuando el Espíritu Santo les dijo no. La pregunta del millón es, ¿escuchas tú a Dios? ¿Escucho yo a Dios? Ya nos hemos dejado meter en la cabeza que es que Dios ya no habla tanto como hablaba antes, que ya Dios no se revela tanto como se revelaba antes, que eso era para otros, que ahora solamente todo está escrito y que solamente tenemos que ir probando y viendo para ver cómo sale, porque es que ahora Dios habla a los latinos les habla en chino, a los chinos les habla en francés, a los franceses les habla en alemán y entonces Dios está jugando al escondido con nosotros, o realmente tenemos que arrepentirnos y confesar, Señor, perdóname porque he sido un tirano. Quizá una mujer tiene que decir, he sido una tirana, me he levantado contra ti, he querido hacer mi voluntad y nunca te he obedecido cuando me has dicho que no. Yo creo que lo más bonito que nos puede pasar a nosotros en toda la vida es saber que escuchamos y el tener la satisfacción, yo obedecí a Dios. La historia de la Biblia que parece la más tonta es la de Caín y Abel. Cuando Caín mata a Abel, a todos nos queda como que el sabor en la boca, como que ganó Caín, como que Caín al final fue el más vivo, el más astuto, el más sagaz y mató al bobo de Abel. Pero Abel murió con la alegría de haber obedecido a Dios. Abel murió con la sonrisa de Dios sobre él. Y a nosotros nos preocupa el día de la muerte porque estamos pensando en lo que vamos a dejar, en lo que vamos a perder. Es que si me voy de aquí, lo que voy a perder. Pero si ustedes ven la Biblia entera, resulta que la Biblia dice que el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces tenemos que definitivamente detenernos y decir, ¿sabes qué? Mis valores son totalmente contrarios a lo que la Biblia enseña. Aquí hay algo que está mal. O la Biblia o yo estoy mal. Porque la Biblia enseña una cosa y yo estoy pretendiendo otra cosa. Estoy buscando otra cosa. El que está sin Dios le tiene miedo a la muerte. El que está sin Dios se llena de temores, se llena de inseguridades. Pero el que está con Dios no le tiene miedo a la muerte, porque sabe, yo le he obedecido a Dios y si este es mi último día aquí en la tierra, ¿sabes qué? Si se cierran los ojos, si mañana no veo la luz del sol, ¿no? En esta tierra, mi vida no se acaba aquí, voy a despertar en la mismísima presencia del Señor, delante del amor de mi vida, que es el Señor. Entonces, la invitación es a dejar de ser esos pequeños Putin tiranos que quieren dominar, que quieren establecer su voluntad en el pequeño terreno que tienen y entonces querer garantizar el futuro haciéndole guerra al que menos pueda, porque me vi el stand-up comedy de Chris Rock que está en Netflix y pues muy esperado ese stand-up comedy porque después del año pasado el escándalo del golpe que le dio Will Smith, todo el mundo estaba a la expectativa de qué pasaba y el título
no les voy a hacer spoiler del monólogo. El título es Indignación Selectiva. Y quizá nosotros somos de los que tenemos una indignación y tomamos toda la rabia contra el que menos poder tiene contra nosotros, así como una Rusia que es una potencia mundial contra la pequeña Ucrania y dice voy a atacar a esta y voy a ejercer todo mi poder y mi dominio contra esto. Y así somos nosotros, como características de un pequeño tirano. Yo voy a tomar todo mi poder contra el que menos, contra el que tiene menos poder que yo, contra el hijo, contra la hija, contra la esposa, contra el animalito, contra lo que pase que tenga menos poder que yo. Y hoy Dios, como cualquiera de nosotros, le diría a Putin, hey, ya desmovilízate, llave, ya deja la película, ya, hey, vete a tu casa, disfruta a tu mujer, a tus hijos, oye, cómete un mote de queso, ponte a ver, no sé, una serie en Netflix, algo por estilo, La Rosa de Guadalupe, papi, ya, vete a dar una vuelta, a esquiar, vete a comerte un bocachico allá, no sé, en San Petersburgo, lo que quieras, papi, date una vuelta, vente a Barranquilla y date una vuelta por la ventana del mundo, cosas que tú no has visto, cosas que te deslumbren, que lo que sea, qué sé yo. Así como cualquiera de nosotros quisiera que hoy que se acabaran los rumores de guerra y todo ese problema, yo creo que Dios está diciendo, hey, desmovilízate, hey, para, hey, deja la guerra, hey, deja el afán, hey, deja el conflicto, desmovilízate. Y por eso, mis amigos, en esta noche, en esta transmisión, quiero presentarles a alguien que quizás tú conocías y habías olvidado, o alguien que quizás no conocías, y es al Espíritu Santo. A ese Espíritu Santo que no solamente te dice sí a todo lo que quieres, sino que también puede decirte no.